Hola, soy Mario Mancera. Hoy vamos a hablar de vibraciones. Voy a hacer una pequeña introducción, después vamos a mirar una presentación y finalizamos con unas conclusiones. ¿Qué es una vibración? ¿A qué consideramos una vibración? Entonces, una vibración es un movimiento oscilatorio que experimenta un cuerpo sólido respecto a un punto de referencia, sin que haya desplazamiento. Otra pregunta importante es, ¿nosotros podemos ver una vibración? ¿Podemos sentirla? ¿Podemos escucharla? Entonces la respuesta es sí, en los tres casos, en forma directa o indirecta, pero la respuesta es sí. Eso lo vamos a ver en la presentación. Para tener claro que es una vibración, un movimiento oscilatorio, entonces pensemos cuando colamos un jugo. ¿Sí? Entonces tenemos un colador, pasamos el jugo, después de haberlo licuado y lo colamos. Cuando esa mezcla está un poco espesa, ¿qué tenemos que hacer? Golpear el colador por el lado. ¿Sí? Estamos haciendo un movimiento oscilatorio, estamos generando una vibración. Entonces una zaranda funciona de esa manera. Entonces ya en las fábricas, en las compañías de producción, entonces dependiendo pues de la compañía, puede haber zarandas. Entonces estas zarandas, que son unas mallas grandes, obviamente con una tecnología mucho más avanzada que la de un colador, y el material cae sobre ellas y están oscilando, están vibrando, ¿sí? De la misma manera que como el colador con la mano. Entonces está vibrando para que el material vaya pasando al otro lado. Eso es una vibración. Les decía, la vibración tiene similitud con el sonido en cuanto a su representación ondulatoria. Varía en que las frecuencias son más bajas, ¿sí? Pero tiene las mismas características de frecuencia y de amplitud, ¿sí? De longitud de onda. Pero varía en eso, fundamentalmente en la frecuencia. Podemos encontrar entonces vibraciones de alta frecuencia, de baja frecuencia y de muy baja frecuencia. Y hay unas fuentes de ingreso. Entonces esas fuentes de ingreso pueden ser máquinas, pueden ser equipos, herramientas. Vamos a verlo en detalle en la presentación. Y las formas de ingreso al organismo, entonces van a ser mano-brazo. Por ejemplo, si tenemos un taladro percutor, entonces esa vibración se va a generar mano-brazo. O pueden ser de cuerpo entero. Entonces de cuerpo entero fundamentalmente son cuando estamos de pie o cuando estamos sentados. Cuando estamos de pie, si estamos sobre una superficie que está vibrando. En la industria hay muchos equipos que funcionan en un área donde pues hacen vibrar la plataforma donde están. Entonces esa plataforma va a vibrar y nos va a generar el efecto de la vibración. Esa forma de ingreso, así como la valoración, la vamos a ver desde la óptica de la ISO 5349 para mano-brazo y de la ISO 2631 para cuerpo completo. Debemos tener también en cuenta los ejes. Entonces, la vibración tiene un efecto, ingresa al organismo, pero se va a repartir en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Tiene igualmente pues unos efectos. Entonces esos efectos pueden ser de trastornos del sistema hematopoyético, articular, neurológico, sistema digestivo, sistema urinario, puede tener o nos puede alterar el ritmo cerebral. Tenemos el síndrome de Raynaud, el síndrome del dedo blanco, del dedo muerto, puede generar lumbalgias, hernias, trastornos visuales. Entonces, si hay trastornos visuales por la vibración, pues les adelanto que de alguna manera la podemos ver, ¿cierto? Bien. Luego vamos a ver la valoración. Entonces, como les decía, de acuerdo a las normas ISO que ya les nombré, vamos a hacer esa valoración. Vamos a hacerla por
la aceleración, o sea, ¿qué ocurre aquí? La vibración, hay un movimiento oscilante que implica una aceleración. Es decir, tenemos un punto de referencia, les decía, y a ese punto de referencia empieza a moverse positiva o negativamente ese elemento que está vibrando. Entonces, quiere decir que estoy de cero, tomo una velocidad, baja, disminuye, o esa disminución y aumento hace que se genere pues la vibración, ¿cierto? Entonces, eso es una aceleración. La aceleración se mide en metros por segundo cuadrado. Entonces, los equipos para medir son los vibrómetros o acelerómetros, y estos pues tienen, digamos, los sensores adecuados para colocarlos entre el cuerpo y la parte que está vibrando, ¿sí? Y nos va a dar una aceleración en metros por segundo cuadrado. Y vamos a hallar entonces el equivalente de la aceleración equivalente ponderada en el tiempo, o la aceleración equivalente diaria, ¿sí? Esa aceleración equivalente se puede hallar para cuando tenemos el efecto de una sola fuente o cuando tenemos el efecto de varias fuentes, ¿sí? Y con base en esos resultados se va a comparar con los valores límites permisibles y estableceríamos unos medios de control. Entonces, los invito a que veamos esta presentación. Vamos a ver entonces el riesgo laboral por vibraciones. En la introducción dijimos ¿qué es una vibración? ¿Qué es una vibración? Una vibración es un movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una posición de equilibrio de referencia, sin que experimente desplazamiento. La representación gráfica es muy similar a la del ruido, a la del sonido. Es un movimiento ondulatorio armónico simple. Varía por la frecuencia. Entonces, acá en esta gráfica superior estamos viendo acá un ciclo completo, otro ciclo completo, otro ciclo completo, ¿sí? 3 ciclos completos en un determinado tiempo. En el mismo tiempo, vemos que esta gráfica de abajo pues tiene unos ciclos muchísimo más seguidos, es decir, tiene una frecuencia mayor. El número de ciclos por tiempo es mayor. La frecuencia, les recuerdo, se mide en Hz y nos determina el número de vibraciones que va a tener en un momento dado un determinado equipo. Tiene pues la característica pues de frecuencia y de amplitud. La amplitud nos va a indicar qué tan intensa es esa vibración. La frecuencia nos va a indicar qué tan rápida está sucediendo esa vibración, qué tan lenta está sucediendo. Vamos a ver frecuencias de, digamos, alta frecuencia, aquí en la gráfica roja. Aquí en la azul estamos representando baja frecuencia y en la verde estamos representando muy baja frecuencia. Entonces está referido al número de ciclos. Acá en la alta podemos ver que hay muchos más ciclos que el azul, que es baja. Y esta a su vez, esta azul tiene pues más ciclos que la verde, que es de muy baja frecuencia. La verde tiene en este caso pues habría un ciclo, ¿sí? Lo que estamos representando ahí. Es importante también saber que cuando hablemos de alta frecuencia nos vamos a referir a frecuencias en el rango entre 80 y 1500. Baja frecuencia en el rango entre 1 y 80 Hz. Y muy baja frecuencia entre 0 y 1 Hz. Todos los equipos no es que los podamos caracterizar exactamente porque va a variar, depende de la tecnología de cada equipo, pero les voy a dar un ejemplo que puede aproximarse a lo que estamos hablando.
Entonces, alta frecuencia podemos encontrar en taladros percutores, en martillos neumáticos. Baja frecuencia podríamos encontrar en un taladro manual y muy baja frecuencia podríamos encontrar en un automóvil, en un avión. La forma de ingreso. Entonces, la forma de ingreso se ha establecido de dos maneras. Una, aquí como en el caso de este taladro percutor, que es mano-brazo. En este caso, pues las manos del trabajador están en contacto con con ese elemento, con ese equipo que vibra. Y de cuerpo entero o cuerpo completo, en el caso de conducir una motocicleta. Entonces, en ese caso, la vibración pues es de cuerpo completo. El cuerpo completo generalmente nos ingresa por los pies cuando estamos de pie o cuando estamos sentados por los pies, por la parte del cuerpo que toca la silla. Digamos que esas serían las dos formas de ingreso que tenemos. Fuentes generadoras de vibraciones. Entonces lo hemos agrupado aquí en en tres grupos. Equipo de transporte, maquinaria en procesos productivos, herramienta eléctrica, neumática e hidráulica. Entonces, dentro de los equipos de transporte, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar aviones, podemos encontrar automóviles, podemos encontrar trenes, el metro, buses. Entonces ahí tenemos equipos de transporte que nos generan vibraciones. Nos generarían vibraciones en lo que hemos nombrado de cuerpo completo. Maquinarias en procesos productivos. Entonces vamos a tener taladros de perforación, generadores, zarandas, equipos de sísmica, bombas, malacate, mezcladoras, equipos de trituración, equipos de corte, de pulido, de compactación, martillos percutores, picadoras, compresores. ¿Sí? Dentro de la parte ya de herramienta eléctrica, neumática, hidráulica, pues aquí vamos a tener más pues, herramientas manuales. Y podemos mencionar taladros, caladora, pulidora, cortadora, remachadora, sierras, esmeril. Estoy dando pues algunos ejemplos en todos los casos. Pues hay muchos más. Pues por poner algunos de los muchos ejemplos que hay. Otro aspecto importante que vimos fue los ejes. Entonces decíamos la vibración se genera en diferentes direcciones. Entonces de igual manera ingresa al cuerpo en diferentes direcciones y se han determinado entonces el eje X, el eje Y y el eje Z. Los equipos de medición pues, nos van a dar el resultado en esos ejes. Y nos van a dar en el eje X, Y y Z. El eje X, como lo vemos acá, es como el eje frontal. ¿Sí? El Y, el lateral. ¿Sí? Y el Z, el vertical. Esos serían los ejes. Veamos ahora el efecto de las vibraciones. Lo vamos a ver de alta frecuencia, baja frecuencia y muy baja frecuencia. Desde alta frecuencia vamos a tener afecciones articulares. ¿Sí? Vamos a encontrar allí, o podemos encontrar, artrosis hiperostosante. En la muñeca podemos encontrar malasia del semilunar. En los trastornos vasculares, digamos, las más importantes, las que más afectan son las articulares, que ya les dije, y los trastornos vasculares. Entonces ahí vamos a encontrar que están relacionados con el sistema hematopoyético. El sistema hematopoyético pues, es el encargado de producir las células sanguíneas y se producen en el vaso, en el timo, en los ganglios linfáticos y en la médula ósea roja. Podemos tener también pues, problemas digestivos, el síndrome de Raynaud,
Este síndrome empieza con la no sensibilidad, la falta de sensibilidad en las partes distales de los dedos, tanto de las manos como de los pies. ¿Sí? Puede ser de manos o pies este síndrome de Raynaud. Pero con el tiempo se va, digamos, se va desplazando esa falta de sensibilidad y puede llegar a ser de todo el dedo o de todos los dedos. ¿Sí? Bien. Efecto de las bajas frecuencias. Entonces, en las bajas frecuencias tenemos trastornos visuales. Esos trastornos visuales pues son distorsiones cuando estamos mirando debido pues a la vibración. La vibración es tal que nos afecta o nos da una distorsión visual. Entonces por eso les decía que es posible verlas. Es posible ver la vibración como un efecto de la misma. ¿Sí? En este caso por un trastorno visual. Sentirla, pues ya veíamos también con los equipos que las generan, pues podemos también sentirla, obviamente. Y escucharla porque podemos acondicionar el oído a cuando un motor, las personas de mantenimiento, por ejemplo, cuando pasan por los sitios, ellos incluso a veces usan un fonendoscopio, para escuchar el motor. Entonces, para escucharlo, digamos, más precisamente, más específicamente. Entonces, cuando lo escuchan, pueden saber, por ejemplo, que está vibrando más de la cuenta. Pueden decir, esto necesita un balance dinámico, un mantenimiento, o un cambio de piezas o una lubricación. ¿Sí? Entonces se puede escuchar de alguna manera esa vibración. Dentro de los, bueno, tenemos también lumbalgias, hernias, pinzamientos. ¿Sí? Y dentro de los sistemas neurológicos, entonces, puede variar el ritmo cerebral. Se pueden ocasionar alteraciones del equilibrio. Ahora veamos los efectos de las vibraciones de muy baja frecuencia. Entonces puede haber incremento de problemas del equilibrio, estimulación del laberinto del oído, mareos. Aquí estimulación del laberinto del oído es del oído interno. Acá podemos tener mareos, vómitos, el conocido mareo del viajero. ¿Sí? La valoración. Entonces la valoración, como comentamos en la introducción, se hace con un instrumento. Ese instrumento se llama un acelerómetro o vibrómetro. Vibrómetro porque mide vibraciones, o acelerómetro porque nos está dando esa medición en, eh, en términos de aceleración, ¿sí? O sea, en metros por segundo cuadrado. Entonces el dispositivo tiene unos sensores que se colocan entre la parte del equipo y la parte del trabajador que hace contacto con esa parte del equipo que vibra o con ese equipo que vibra. ¿Sí? Tanto para mano-brazo como para cuerpo entero. Es decir, tanto si estamos de pie, si estamos sentados, digamos ahí ya no interesa cómo estemos. Los valores límite permisibles para exposición de mano, hemos tomado estos que son de la ACGIH. Pues acá nos está determinando una duración de la exposición y un valor máximo de la aceleración en metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí que vamos a tener para 4 horas y menos de 8, máximo 4 metros sobre segundo cuadrado. Para 2 horas y menos de 4, 6 metros por segundo cuadrado. Para 1 hora y menos de 2, 8 metros por segundo cuadrado. Menos de 1 hora puede haber máximo 12 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Hay tablas también. Existen unas tablas donde vamos a ver los valores límites permisibles por frecuencia y por eje. Pero acá estamos viendo los valores límites permisibles dados por la Comunidad Europea. De alguna manera estos valores, que son, digamos, no son un rango, sino es el valor exacto,
nos facilitan los cálculos. Entonces estos de la Comunidad Económica Europea están para 8 horas de exposición. Ese TLB o valor límite permisible para mano brazo es de 5 metros por segundo cuadrado. Y este para cuerpo entero es de 1,15 metros por segundo cuadrado. Estamos en el año 2020. O sea, lo digo ¿por qué? Porque los valores límites permisibles pueden cambiar. ¿Qué es importante aquí? Cuando yo tengo una concentración, un nivel de aceleración del 50% del valor máximo permitido, ya debo tomar medidas preventivas. Entonces, para mano brazo, si a mí me diera 2,5 metros por segundo al cuadrado o más, ya tengo que tomar medidas preventivas. Para cuerpo entero, si me diera 0,5, vemos que la mitad es un poquito más, pero en 0,5 metros por segundo cuadrado ya se van a tomar medidas preventivas. Ya empezamos con la parte de los cálculos. Siempre con la parte de los cálculos, las personas que no les gusta mucho las matemáticas, les digo, todas estas fórmulas se pueden meter en Excel. ¿Sí? Lo importante es entenderlas, saber cuándo las aplicamos y cómo colocar los datos, etc. Entonces acá tenemos una aceleración equivalente ponderada en el tiempo. Ponderada en el tiempo, ¿qué quiere decir? Que me sirve para los casos en que yo tengo estoy a varias exposiciones diferentes en tiempos diferentes. Entonces esta fórmula la puedo aplicar. ¿Y qué me está diciendo esta fórmula? Que la aceleración equivalente, o sea, la aceleración total, va a ser igual a 1 sobre t. Este t es el tiempo de toda la jornada laboral. Eso lo multiplico por la sumatoria de igual 1 hasta n de la aceleración que ocurre en un tiempo dado al cuadrado por ese tiempo dado para esa vibración. Y todo elevado a la 1 medio. Elevar a la 1 medio es lo mismo que sacar la raíz cuadrada, ¿no? Yo podría quitar este 1 medio y más bien poner aquí raíz cuadrada de todo esto. En el cálculo de la vibración hay un factor multiplicador que se utiliza para cuerpo entero y para mano brazo. Para cuerpo entero, ¿cómo es? Para el eje X, ese factor multiplicador, que es K, va a ser 1,4. Para el eje Y va a ser también 1,4. Para el eje Z va a ser 1. Si estamos hablando de mano brazo y si solamente se mide la componente más importante, el factor está entre 1 y 1,7. Acá no está definido. Y generalmente se toma entre 1,2 y 1,5. El cálculo de la aceleración equivalente diaria, terminado como A8, aceleración para 8 horas, es esta es la fórmula. La aceleración equivalente diaria, igual que cuando les expliqué en ruido, es muy interesante porque con esta solo comparamos con el valor de 8 horas. Ya lo teníamos que era 5 metros por segundo y de 1,15 metros por segundo. Eran los dos valores que teníamos, dados por la Comunidad Europea. Entonces ahí que nos está diciendo, ese valor equivalente de la aceleración para 8 horas es igual a la constante por la aceleración y todo multiplicado por la raíz cuadrada del tiempo de exposición sobre 8. Este 8 está referido pues a las 8 horas laborales diarias. Cálculo de la aceleración equivalente diaria para cada eje. Entonces, ¿qué pasa? Es la misma ecuación anterior, solo que cada aceleración está dada para X, eje X, esta para el eje Y esta para el eje Z. Pues en el eje X y en el eje Y multiplicamos por 1,4, que era el factor K, por la aceleración que nos dé en X y por la raíz cuadrada del tiempo de exposición sobre 8. Y acá lo mismo, pero en Y. Entonces acá va a ser 1,4 por la aceleración que nos dé en Y
por la raíz cuadrada del tiempo de exposición real sobre 8. Y para z, análogamente, pues lo mismo. Entonces va a ser 1, que es el k para z, por la aceleración en z, por la raíz cuadrada de t, del tiempo de exposición real sobre 8. Si se trata de una sola fuente, ¿qué hacemos? Hicimos esos cálculos y vamos a encontrar, y vamos a escoger, perdón, simplemente el máximo de cada uno de los ejes. Entonces miramos los ejes y el mayor es y, entonces ese es el valor que vamos a tomar como equivalente y sobre ese vamos a actuar. Ahora, si se trata de varias fuentes, entonces ¿qué pasa? Calculamos este A8 para cada eje, o sea, como ya les mostré, K por la aceleración en el eje que sea, por la raíz cuadrada del tiempo de exposición sobre 8. Y este K, entonces será 1,4 para el eje X y para Z, 1. ¿Sí? Y a continuación, ¿qué hacemos? Averiguamos el global. Entonces vamos a hallar la aceleración global en X, en Y y en Z. ¿Ya que va a ser igual? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la aceleración de la fuente 1 en X al cuadrado más la aceleración de la fuente 2 de X al cuadrado más la aceleración de la fuente de X n al cuadrado. O sea, todas las que haya. ¿Sí? Para Y hacemos lo mismo. Entonces va a ser la raíz cuadrada de la aceleración de la fuente 1y al cuadrado más todas las fuentes que haya, más la fuente yn al cuadrado, pero en y. Y para z, entonces vamos a hacer lo mismo, análogamente. Vamos a tener, ¿esto qué es? La aceleración, ¿sí? O sea, la aceleración equivalente en x, ¿qué es? La aceleración que me dio en x para la fuente 1, más la aceleración que me dio en x para la fuente 2, más la aceleración que me dio en x para la aceleración de la fuente 3, y así hasta que terminemos. Y para y es lo mismo, ¿sí? Todas las aceleraciones equivalentes en y acá todas las aceleraciones equivalentes en z. Vamos ahora los controles. Controles hay muchos, dependemos de cada caso, en cada caso hay que mirar qué se hace, cuáles son las especificaciones ya de cada control. Pero tenemos evitar la vibración por desgaste o mala lubricación de las piezas, es decir, aquí nos referiríamos principalmente a mantenimiento. ¿Sí? Entonces tenemos que tener los equipos en buenas condiciones, hacer un mantenimiento preventivo o predictivo, si es el caso, adecuado. En este caso que estamos viendo acá, tenemos unos equipos que vibran. ¿Sí? Podemos amortiguarlos, en ambos casos está amortiguado, pero acá está amortiguado con resortes, acá está amortiguado con sistemas de suspensión, con amortiguadores. ¿Sí? Ahora, cuando hablo de especificaciones acá no es cualquier resorte, acá no es cualquier amortiguador, ¿sí? Cualquier tipo de suspensión, sino tiene que estar acorde con las características de cada equipo. Bien, ¿qué más tenemos? Podemos que adquirir equipos que no generen una vibración alta. Desde todos los equipos que hay en el mercado que yo requiero, entonces voy a escoger los modelos que generen menos vibración. Desfasar las vibraciones, es decir, modificar la frecuencia de resonancia. Cuando nosotros tenemos una onda de una frecuencia, de una vibración, ¿sí? Y hay otra de la misma frecuencia, donde esas dos ondas se encuentran, se van a amplificar, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como resonancia. Entonces hay que evitar la resonancia. Balancear dinámicamente los equipos de rotación. Eso va en mantenimiento. Entonces tenemos que balancear dinámicamente los equipos, hacerle lubricación, cambio de partes, en fin. Colocar materiales aislantes entre el trabajador y los puntos de vibración.
Entonces en los mangos de los equipos, ¿sí? Plataformas o sillas que vibran, entonces tenemos que amortiguarlas o que aislarlas. Por ejemplo, acá en este equipo A, estamos representando aquí un equipo A, que aquí están los controles y aquí está el trabajador sentado en este cuadrito. Y esto vibra, entonces esta plataforma está vibrando. Esto puede que esté elevado, pero hace que vibre todo. Entonces yo puedo colocar un sistema de amortiguación a la silla, o incluso colgar la silla, que la silla esté suspendida, ¿sí? Mediante un diseño adecuado. Acá en este caso, ¿qué tenemos? Estamos colocando un control remoto. Entonces el trabajador tiene la opción de manejar el equipo desde lejos, donde la vibración sea menor o no exista, depende de las circunstancias. Bueno, hacer anclajes elásticos de las máquinas, soporte de equipos y tubería que no queden sueltas, reducir el tiempo de exposición. Si yo tengo un área de una alta vibración, entonces yo puedo reducir el tiempo de exposición. Utilizar guantes de material absorbente. Tener estructuras independientes o discontinuas. Por ejemplo, estas arandas que generan una alta vibración. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene aquí una placa de concreto donde está la zaranda. Luego hay un espacio que está lleno por material amortiguante, por hormigón y mezclas amortiguantes. Entonces esta vibración que se genera acá ya no pasa acá en la misma proporción, ¿sí? Entonces reducimos la vibración en los otros sectores. Que yo tenga un sistema no quiere decir que no pueda tener dos, una combinación. Yo podría tener aquí un aislamiento con hormigón, ¿sí? O sea, del tipo de la zaranda, y aparte de eso la silla también tener un control. Control, digamos, en cuanto a control de las vibraciones. Entonces, es válido también pues hacer mezcla de controles. Debemos tener un procedimiento para mantener calientes las manos. Digamos, manteniendo las manos calientes, los efectos de las vibraciones son menores. Cuando hay vasoconstricción, los efectos son más agresivos. Entonces debemos evitar el consumo de cigarrillo y de bebidas que causen vasoconstricción. Y finalmente, les digo, hay muchos controles, ¿no? No puedo decir todos en un video, pero ustedes ya investigan. Esto les sirve a ustedes, pues, eh, para motivarlos a que investiguen más sobre el tema de vibraciones. Cuando, haciendo la valoración, los cálculos que veíamos, nos dé más del 50% de la dosis, o sea, nos dé en un caso más de 2.5 metros por segundo cuadrado más o 0,5 metros por segundo cuadrado, ya se requiere que tengamos un sistema de vigilancia epidemiológica. Creo que hemos visto, digamos, en una forma panorámica todo el tema que se relaciona con las vibraciones. Nos quedaría faltando, tenemos que completar, que existen algunas vibraciones que si se valoran por este método que hemos visto, que es el método básico, se pueden o se considera que a veces se subvalora dicha vibración. Entonces, para estos casos especiales se utilizan otras fórmulas. Entonces ya no es una fórmula cuadrática como la que vimos en la presentación, sino una fórmula elevada a la cuarta potencia, ¿sí? Y por otra parte, entonces si bien vimos las fórmulas para calcular la vibración, para calcular la aceleración, es importante que veamos un ejercicio práctico. Entonces el siguiente video que voy a montar va a ser un video donde vamos a tomar un ejemplo hipotético de un caso de una vibración y lo vamos a evaluar. Lo vamos a evaluar si hay solo una fuente o si hay varias fuentes. Entonces nos vemos en el próximo video.